Dios de la creación, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas
fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes, soberano Dios, sobre todo principado, sobre toda potestad. Tú reinas, tú gobiernas con poder. Diga gloria a Dios, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina. del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor,
ti nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover sobre tus renuevos. Haz llover, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover, Señor. Manda la lluvia, 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 Bienvenido esta noche, el lunes, el 17 de abril. Ya vamos rumbo del mes de mayo. Bienvenido otra vez. Esta noche usted y yo conjuntamente vamos a dar la gloria y el honor a nuestro Padre Celestial, a Jehová, porque Él es el único Dios, el Dios de Isaac, Abraham y Jacob. Estuvimos una semana sin transmisión por diferentes motivos, pero esta noche estamos de nuevo con ustedes. Acompáñame hasta las 9 de la noche durante esta transmisión, porque la transmisión la hacemos conjunto, usted y yo. Y vamos a pedir a nuestro Padre las gracias por otra nueva semana, porque tenemos una nueva semana por delante. Y sabemos que Él va a estar con nosotros siempre. Él está a nuestro lado. Como Él estuvo al lado del pueblo de Israel cuando traspasaron por el desierto. Esta noche Él está aquí. Porque donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está su espíritu. Padre, te agradecemos por cada bendición que hemos recibido durante los últimos días. Te agradecemos por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas en la semana que está por delante. Gracias, Padre.
por llevarnos a donde estamos esta noche. Gracias, Padre, por las sanaciones. Gracias por los ánimos que hemos recibido y las fuerzas que tú nos das cada vez de nuevo. Porque cada día están de nuevo otra vez el convenio entre tú y tu pueblo, entre tú y nosotros. Te agradecemos, Padre, por cada corazón que esta noche vas a tocar y que se va a abrir para recibir de ti. Te agradecemos, Padre, por cada vida que esta noche se va a transformar conforme a tu palabra. Y te agradecemos, Padre, por hacer posible la transmisión de esta noche. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Con cada amanecer tú pintas con tu luz y esplendor de tu nombre. Antes de la creación en el trono estás, nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, Dios el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, La creación está en el hueco de tu mano. Tu gloria anhela nuestro corazón. La majestad del cielo es tu hogar. Nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir, ha de venir, ha de venir. Santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo.
tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar muy especialmente a Mamalí, que nos está sintonizando esta noche. Y con la bendición que Dios siempre te da. Y pedimos a Dios que Dios siga haciendo maravillas en tu vida. Especialmente para ti. La próxima canción. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
necesitamos, Señor. Sumérgeme especialmente para Mamalí. Espero que estás disfrutando de la transmisión de esta noche. Y la próxima canción la vamos a dedicar a los cumpleañeros de los días anteriores. Geralda Soleyana estaba de cumpleaños, igual que Sara Betancourt, Magali Richards, Jemuel Son Melane Bonaire también estaba de cumpleaños, y ayer estaba de cumpleaños Frondeli Ursulita. Muchas felicidades, que Dios le bendiga con muchísimos años más, de buena salud y sabiduría, y que en los años que están por delante, Dios le sigue trayendo más y más cerca de sí. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Espero que les guste. Con palabras de amor, dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Con palabras de amor, dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres.
eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Se derramó. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando... Sí, la próxima canción la vamos a dedicar a la familia Rechas en Bonaire, la vamos a dedicar a Ronche, a Magali, la vamos a dedicar a todos los niños y niñas, Dairina, Dairona, Dayen y la familia completa allá en Bonaire. La familia es muy grande. Si empezamos a mencionar todos los nombres, creo que al final de la transmisión todavía estamos mencionando cada nombre, cada miembro de la familia. Nos vamos a dedicar también a Fareña y Yuri Yanga y su casa completa. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción.
palabra fiada a cual dolor huir, a Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me das sin limitar, y todas sus bondades me dan sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentada o que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegida voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará Tremenda canción, tremenda letra. Y esa canción me hace recordar una conversación que yo tuve unos días atrás con un joven que me estaba diciendo, sí, pero yo tengo ansias porque tengo que hacer muchas cosas y quiero control sobre las cosas de la vida. Yo le dije, pero, amigo mío, ¿qué
vale ansiarte para tener control sobre las cosas de la vida mientras la vida se te va. Porque eso es lo que sucede hoy en día. Queremos control, queremos sobre todas las facetas de la vida, y mientras estamos buscando y tratando para obtener el control sobre cada faceta de nuestra vida, la vida se nos va, y va a llegar un momento que nos tenemos que detener, veamos atrás y nos empezamos a preguntar, pero ¿qué he hecho todo el tiempo? Hay cosas en la vida sobre la cual tú tienes control. Tú tienes influencia sobre ciertas cosas de la vida, pero no todas. ¿Por qué te ansias sobre las cosas sobre las cuales tú no tienes ningún tipo de influencia? La Escritura nos dice, los aves no trabajan, no siembran, pero tienen de comer cada día. La Escritura habla también sobre las flores, que ni Salomón estaba tan bonito vestido como las flores en el campo. Las flores tampoco trabajan. Las flores no siembran. Pero cada día nuestro Padre Celestial procura para los aves y para las flores. Y si Dios lo hace para los aves y las flores en el campo, ¿cuánto más para ti, que es creada a su semejanza? ¿Cuánto más Dios haría para ti, tú que eres tan cerca de Dios, la creación más cerca de Dios, la creación que está sobre los aves, sobre las flores? Porque Dios creó al hombre y a la mujer. Óigame bien, Dios creó el hombre y la mujer. Dios no creó nada otro, nada en medio, lo que hoy en día estamos enseñando a nuestros jóvenes, que no hay solo hombre, pero también hay una mujer y muchísimas cosas más entre el hombre y la mujer. No, Dios creó al hombre y la mujer. Nada más. Y si decimos que si Dios creó el hombre y el hombre tiene sus defectos, estamos diciendo que Dios hizo una mala obra. Que Dios es imperfecto, pero Dios no es imperfecto, Dios es perfecto. Pero para regresar al tema, ¿cuánto más Dios hará para ti, sabiendo que Dios te ama? Pues, ¿por qué tenemos que poner tanto enfoque en tener el control sobre las facetas de nuestras vidas mientras la vida se nos va? Y cuando yo le dije eso a ese joven se empezó a pensar y me dijo, bueno, tú tienes razón, pero no lo he visto nunca de esta manera, porque a mí me enseñaron, tengo que estudiar, tengo que hacer carrera, tengo que tener una vivienda, tengo que comprar una vivienda que es mío, la tengo que comprar, pero no tengo los recursos para comprar una vivienda, pero lo tengo que hacer, tengo que hacer carrera, tengo que tener una mujer en casa, yo tengo. Y olvidamos disfrutar de la vida, porque la vida es como un suspiro.
inhalamos el aire y la vida se nos va. Pues esta noche, usted y yo vamos a disfrutar de la vida como dice la Escritura y no vamos a poner nuestra atención sobre los problemas de hoy porque cada día la Escritura dice tiene sus propios problemas y no tenemos el control sobre esos problemas, no tenemos la influencia. Lo que podemos hacer es vivir y agradecer y ser agradecido a Dios que cada día Él nos ayuda y nos cuida para pasar por todos los problemas de la vida. La próxima canción la voy a dedicar a nuestra gente de Venezuela, la voy a dedicar a tía Mireya, a la familia Natale. La voy a dedicar también a Jessica Benaria, Armando Rincón, Jessy Perota y Adorable Salas y su familia. Especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Una mañana tibia del mes de enero llegaste de muy lejos, mi buen amigo. Trajiste la alegría en tu sonrisa buena, trajiste la esperanza en tu mirada tierna. Nunca te olvidaré, mi buen amigo, nunca te olvidaré, siempre estarás conmigo, nunca te olvidaré, mi buen amigo, donde quiera que estés, te llevaré conmigo, tan solo un instante, el que estuviste cerca, pero fue lo más grande que imaginar pudiera. Tal vez no vuelva a verte, tal vez no vuelvas, mas se quedó encendida tu luz en mi camino. Nunca te olvidaré, mi buen amigo, nunca te olvidaré, siempre estarás conmigo, nunca te olvidaré, mi buen amigo, donde quiera que estés, te llevaré conmigo, cuando yo sea grande, quisiera ser muy bueno, para que nunca sientas pena de ser mi amigo, y llevaré en mis labios palabra tuya, y llevaré en el alma esa sonrisa buena. Nunca te olvidaré, mi buen amigo, nunca te olvidaré, siempre estarás conmigo, nunca te olvidaré, mi buen amigo, donde quiera que estés,
corazón. Cada día feliz yo recuerdo cuando tú me salvaste, Señor, y enfermo mas tú me sanaste. Te doy gracias, mi buen Salvador. Yo sé bien que tú vienes muy pronto, y es por eso me siento feliz. Cuando vengas, Jesús, yo te pido, por favor no te olvides de mí. Para ti, mi Dios, te mereces toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Seguiré, mi Jesús, esperando, porque sé que tú vas a volver. Yo lo creo y la Biblia lo dice, que tú vienes al mundo otra vez. Yo sé bien que tú vienes muy pronto, y es por esto me siento feliz. Cuando vengas, Jesús, yo te pido, por favor no te olvides de mí. Yo sé bien que tú vienes muy pronto, y es por eso me siento feliz. Cuando vengas, Jesús, yo te pido, por favor no te olvides de mí. Chévere, chévere. Y queremos enviar un deseo de una excelente semana y muchas bendiciones a Omachechi en Bonaire, Román de Molina, y también Eric y Mirla Solellana, Eric Martinson y su casa, y también y nuestra gente de Suecia que nos está sintonizando también, tía Viola, Johnny y Irán, y nuestra gente de Colombia, Alejandra y Marco van der Linden, Isaac y María Paternina, Antonio y María y Adriana Herrera. La queremos enviar también a la familia Dovale, Gerald Dovale y su familia completa. La próxima canción, mientras vamos a preparar la prédica de esta noche. Y ahora sigue el gozo. Suena, suena, suena.
Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. Le dicen el Nazareno, Él es poder y virtud. Su nombre es el Nazareno, Él es poder y virtud. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. Le dicen el Nazareno, Él es poder y virtud. Su nombre es el Nazareno, Él es poder y virtud. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Suena, suena, suena. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando es como se alegra nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando es como se alegra nuestro Padre Celestial. Y ahora sigue el gozo. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate. A ese Cristo alabo yo, porque Él fue el que me salvó. A ese Cristo alabo yo, porque Él fue el que me salvó. Y ahora sigue el gozo. Yo tengo una petición delante de Dios del cielo, y es sentir como Eliseo la unción hasta los huesos. Yo tengo una petición delante de Dios del cielo, y es sentir como Eliseo la unción hasta los huesos, 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 de la cabeza a los pies la unción, hasta los huesos, de la cabeza a los pies la unción, hasta los huesos. ¡Hey! 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 Paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Ahí toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Y toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Qué fueguito tan quemante que me llena el corazón y me llena de alegría cuando alabo a mi Señor. Qué fueguito tan quemante que me llena el corazón y me llena de alegría cuando alabo a mi Señor. Como aquellos 120 allá en el Pentecostés, como aquellos 120 allá en el Pentecostés. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Y toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno.
Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Y toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Buenas tardes a todos en el nombre de Cristo Jesús, hermanos del programa Una Nueva Semana con el Señor. Yo soy el pastor Antonio y quiero por medio de este programa transmitirles un nuevo mensaje con el deseo de transmitirles a ustedes la palabra de Dios y igualmente para el crecimiento espiritual y para aquellos que aún no creen puedan conocer a Cristo Jesús por medio de esta palabra. Quiero pedirles el favor de que abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 9 versículo 10. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 10 dice: el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Dios nos concede recursos que debemos usar e invertir en su obra. Y Pablo usa la ilustración de la semilla para explicar que los recursos que Dios nos da no deben ser escondidos totalmente o retenidos, mal usados o mezquinos. Al contrario, estos recursos deben ser cultivados con el fin de poder producir más frutos. Queridos oyentes, cuando invertimos en la obra de Dios los recursos que Él nos ha dado, entonces el Señor nos multiplicará para que podamos continuar apoyando la obra. Y precisamente uno de los propósitos de este mensaje y participación mía en este programa de Una Nueva Semana con el Señor es poder invertir este tiempo y transmitirles este mensaje con el propósito de apoyar la obra. Yo quiero transmitir este mensaje que he llamado el Dios que provee. El Señor provee para todas las necesidades, en todos los casos. Y quiero hablar de un primer punto que he llamado Él nos provee. Él es nuestro proveedor. La palabra de Dios dice que Jehová Jireh es nuestro proveedor. Vamos a leer en Lucas capítulo 11, 2, 3. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. En otras versiones de la Biblia dice: danos el pan de cada día. Pero el significado es el mismo de este texto. Si observamos bien en esta oración, Jesús comienza primero alabando a Dios y después Él hace su pedido necesario de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de Él. Alabar a Dios en primer lugar nos lleva a la correcta disposición y una actitud correcta para llevar a la presencia de Dios nuestras necesidades. Lamentablemente nuestras oraciones no son siempre así.
y muchas veces se parece más a una lista de deseos humanos más que a un diálogo con Dios. Un Dios que nos creó desea que lo alabemos y le adoremos antes que todo en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 150, versículo 6, todo lo que respire, alabe al Señor. Continuemos con Mateo capítulo 5, 27, 28. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, 27, 28. Ustedes han oído que dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Una oración bíblica enfoca 3 aspectos que son indispensables. Primero es la alabanza, luego nuestra persistencia y por último la fidelidad al Dios que nos creó. En el Antiguo Testamento leemos que era errado o equivocado tener relaciones sexuales con una mujer u hombre que fuera del cónyuge, fuera del matrimonio. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice que el solo hecho de desear tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu cónyuge es considerado un pecado de adulterio o un pecado de fornicación, igualmente para aquellos que no son casados y tienen relaciones fuera del matrimonio o sin estar casados. Queridos oyentes, lo que Jesús quiere dejar en claro es que tanto el acto como la intención de adulterar o de fornicar son pecado. Dios nos creó para su alabanza, oración y honra de su nombre, y para cumplirlo, debemos confiar en su promesa de que lo que Él dijo lo proveerá siempre. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hermanos, el punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios, creer que Él es quien dice ser. Y el punto final de la fe es creer en sus promesas, que Él proveerá. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, que aún no hemos visto, demostramos que estamos confiando en Él con una fe verdaderamente cristiana. No hay que olvidar que Dios creó el universo a partir de la nada. Él ordenó que se hiciera y se hizo. Así nuestra fe debe estar enfocada en nuestro Creador también. Esto significa que hemos sido creados como una promesa de Dios, y si confiamos en nuestro Creador, Él proveerá siempre para nuestras necesidades. Él proveerá crecimiento espiritual en nuestras vidas. Él proveerá la unción del Espíritu Santo para hacer su voluntad. Quiero hablar del segundo punto, en Dios proveerá. Quiero hablar del destino. Y vamos a leer en Génesis 13, versículo 9, 10. La palabra de Dios dice en Génesis 13, 9, 10, allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle de Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. El carácter de Lot, que es de quien habla en este texto, es revelado por sus elecciones. Lot eligió la mejor parte de la tierra, aunque esto lo llevaba a vivir cerca del pecado de Sodoma y Gomorra. Esta ciudad era conocida por su pecado, sus malos deseos y desorden moral. Lot era avariento y quería lo mejor sin pensar en las necesidades y justicias de los otros, sin pensar en las consecuencias. Lot era el sobrino de nuestro padre Abraham, pero Lot era una persona egoísta.
Debemos tener cuidado para no escoger lo mejor ocularmente, porque puede ser lo peor espiritualmente. Lot escogió con sus ojos y luego vivió desagradables momentos, llegando a comprometer el destino que Dios tenía para él. Recuerde que Dios nos provee un destino. Nuestro origen es Dios y nuestro destino debe ser Dios también, la tierra prometida, la nueva Jerusalén, el paraíso, el cielo, hermano. Pero por medio de nuestras elecciones, deseos, lo que decidimos hacer, podemos perder nuestro destino, como el caso de Lot. Lot confiaba más en el hombre y en su ego que en Dios. Por esa razón perdió el destino de Dios para él y su familia. Génesis 14, 11, 12. Génesis 14, 11, 12 dice: los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. El deseo por la ganancia llevó a Lot a vivir con unos vecinos mundanos e injustos. Sus ardientes deseos por lo material le costaron la libertad y seguridad. Lot fue llevado como un cautivo de Kedorlaomer, siendo torturado y esclavizado en una tierra extranjera y desconocida, y perdiendo su destino. Lot perdió su destino precisamente por esa actitud, y eso puede pasar en nuestras vidas actualmente. Esta misma historia puede sucederle a los cristianos que no honren a su proveedor. Pueden ser tentados a hacer cosas o ir a lugares que no deben, sin destino. Queridos oyentes, la prosperidad que deseamos puede ser fascinante, puede tentarnos y esclavizarnos si nuestros motivos no están de acuerdo al destino de Dios para nosotros. Vamos a leer en Génesis capítulo 19:1. Dice la palabra: caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. La puerta de una ciudad era el local en donde se encontraban las personas oficiales o comunes para discutir asuntos generales o transacciones. Era el lugar de autoridad y estatus en donde la persona podía ser vista. Era ejercido por un importante cargo del gobierno o asociado al mismo. Hermanos, tal vez Lot poseía un cierto estatus en Sodoma, y ese era uno de los motivos por el cual él permanecía y justificaba su permanencia en esa ciudad pecadora, y una ciudad totalmente consumida por la inmoralidad. En el Evangelio de Juan capítulo 4:35 dice: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Algunas veces los cristianos se justifican para no dar testimonio, diciendo que sus familias, amigos o colegas aún no están listos para creer en Dios. Pero sin embargo, Jesucristo lo dejó muy en claro, diciendo que a nuestro lado nos está esperando la cosecha para ser recogida sin derecho a ninguna excusa. No dejemos que Jesucristo nos sorprenda con nuestras excusas. No perdamos nuestro destino, porque nuestro Dios siempre proveerá. Tanto la fe, la confianza, proveerá la seguridad para que nosotros pongamos en práctica su palabra, su voluntad. Amén. Hermanos, el destino de Dios para todos es la salvación de sus almas en el nombre del Señor Jesucristo. No perdamos el tiempo y prediquemos el Evangelio y demos testimonio que Dios proveerá las almas para nosotros llevarles
el Evangelio o darles ese testimonio. No involucremos o no usemos el tiempo que es para Dios, no lo usemos en otras cosas que no sea el reino de Dios. La palabra de Dios dice en Eclesiastes 3, capítulo 3, dice Salomón, tiempo para todo. Hay que tener tiempo, y hay tiempo para todo, hermano. Hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para ir a la iglesia, como hay tiempo para evangelizar en la calle. Hay tiempo para trabajar como para ir a vacaciones. Para todo hay tiempo en esta vida. Dios nos ha dado 24 horas. Él no se ha equivocado en darnos 24 horas al día o 7 días a la semana. Es más que suficiente ese tiempo si nosotros lo administramos bien, para que Él provea precisamente lo necesario para nosotros hacer su voluntad. Quiero terminar con este tercer punto. Que he llamado el poder del ejemplo. Dios nos provee a nosotros la unción del Espíritu Santo. Él nos ha proveído salvación, nos provee santidad, nos provee perdón, misericordia, hermanos. Él provee todo cuanto nosotros necesitamos para hacer su voluntad. Amén. Vamos a leer en el texto bíblico para apoyar este punto, el poder del ejemplo. Dice en 2 Corintios capítulo 10, 4, 6. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Versículo 6. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Pablo nos habla por medio de Corintios y usa una terminología militar para describir esta guerra espiritual. Es una guerra permanente contra el pecado y contra Satanás, que es el príncipe de este mundo de inmoralidad. Nuestro Dios debe ser el proveedor y supremo comandante en toda la vida cristiana. Hasta los pensamientos deben ser sometidos a su poder y control. Por eso dice la palabra, llevamos cautivo todo pensamiento para someterlo a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Lo llevo cautivo a la obediencia, porque no todo pensamiento es bueno. Nos llegan malos pensamientos diariamente, constantemente. Eso no lo podemos controlar, pero sí podemos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo para que los ponga en orden. Y de esa manera nosotros podemos ser un mejor ejemplo. El ejemplo es la mejor manera de nosotros de hablar de Cristo Jesús a otras personas que aún no lo conozcan. Romanos capítulo 12, versículo 2. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Queridos oyentes, sea usted cristiano o no sea usted cristiano, Dios tiene planes agradables y perfectos para proveer a ti, a tu familia, a tu matrimonio, en tu vida. Él quiere proveernos a nosotros todos mentes y vidas renovadas y darnos el poder de ser un buen ejemplo. Ejemplo para nuestros hijos, ejemplos para nuestro prójimo, ejemplo para las personas que están a nuestro lado, hermanos, a nuestros alrededores, en el trabajo, en cualquier otra actividad, en cualquier otra función que involucre nuestras vidas. Como personas que vivamos para honrarlo en todo lugar y situación, teniendo en cuenta que Dios desea lo mejor para nosotros. Amén. Dios desea lo mejor para nosotros y nos quiere dar un poder o el poder del buen ejemplo en nuestras vidas. Quiero terminar con este comentario.
escúcheme, solamente cuando nosotros confiamos en nuestro Creador y Dios, entonces Él nos proveerá un destino adecuado y nos proveerá el poder para dar un buen ejemplo para beneficio de su reino y de nuestra vida cristiana, tanto en nuestra familia como a la gente que está a nuestro alrededor. Esa es la realidad y eso es lo que el Señor promete. Él provee, hermanos. Él nos provee fe. Él nos provee crecimiento, santidad. Nos provee perdón cada día. Él nos restaura. Él nos quiere ayudar. Nos da un destino. Tenemos un destino. El destino es vivir eternamente con Cristo Jesús en su reino. Él pondrá nuevos cielos, nueva tierra. Y vamos a gobernar con Él juntos. Es totalmente diferente a este mundo donde vivimos como peregrinos. No se le olvide, en este momento, si no crees a Jesucristo, si no lo tienes como su Señor y Salvador, no tardes en aceptarlo. Abre tu corazón y dígale: Señor, entra en mi vida, cambia mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Él quiere perdonarte a ti. Una sola gota de sangre derramada en la cruz por el Señor Jesucristo es más que suficiente para perdonar, para redimir todos los pecados de una ciudad, de una familia o de una persona. Todo depende de tu sinceridad, de tu decisión. No se te olvide, Dios proveerá. Ese es el Dios que provee la fe. Es el Dios que provee la seguridad y la vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Guarden este mensaje en tu corazón, pero más que guardarlo significa ponerlo en práctica. Y se acordará de mí. Nunca más será la misma persona. El Señor hará un milagro interiormente en tu vida y los demás van a verlo exteriormente en tus actitudes y comportamiento. Gracias por su atención. Una vez más, para mí es un privilegio poderles transmitir este mensaje que ha cambiado mi vida, que ha cambiado la vida de muchas personas y que fortalece muchas iglesias y te puede fortalecer a ti, aunque no seas cristiano o cristiana. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos veremos y traeré un nuevo mensaje. Primero que todo, para la salvación de los perdidos, el crecimiento de los que ya creen y para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Que tengan buenas tardes y una buena... Respira, alabe a Dios y todo dentro de mí. Mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alabo a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Estoy de nuevo con ustedes. Gracias al siervo de Dios, Antonio Herrera, por el tremendo mensaje de esta semana. Y vamos con la próxima canción y le vamos a dedicar con deseo de una excelente semana y que Dios le bendiga mucho a esta familia, la familia Retjes aquí en Holanda. La vamos a dedicar a Mama Ivy, la vamos a dedicar a Mirko, Papa Winkler, a Marcelo, Juni, su casa. Vamos a dedicar también a Fernando y Erika, Dani, Kilian y también a Tía Bronti. Especialmente por ustedes tengo esta canción. Dios no rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oye, Dani, alaba. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar.
sus manos ahí donde están, unidos, con unción y con Dani Berrío, vamos a alabarlo. No importa por lo que estés pasando, no importa por la prueba, por la angustia, el dolor que estés atravesando ahora mismo, yo quiero decirte que hay que alabar a Dios, hay que alabarlo en todo momento, en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay, tienes que levantar tu mano y alabar a Dios. Unidos con Elvin y Pedro, vamos a alabar a Dios ahora. Bien. Y queremos enviar también saludos y bendiciones esta noche para las próximas personas, para Bernard Damasco, Iván Félida, Sharin Félida, también para Rosel Stein, Greta Sánchez, Swinda Martes en Curazao, también para Natalie Mersing y su familia completa, Patricia Iglesias, la familia Solellana, mi hermano Cedric y mi hermana Geralda, y también para Norma Peters y Latifa Félix. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Levantemos nuestras voces a declararte a ti, Señor, bueno y misericordioso. ¡Aleluya! Eres fiel y tu misericordia eterna.
Amén, aleluya. Tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar especialmente a la princesa de Den Bosch, Amaryllis de Assets. Dije princesa, no, son tres princesas en Den Bosch. Amaryllis de Assets, Irene, Joanne, y tenemos también el príncipe allá en la ciudad de Den Bosch, que es Owen. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Tremenda canción, tremenda letra, especialmente
para nuestra gente de Den Bosch. Y la próxima la vamos a dedicar a Judith Reina, Norma Peters, Latifa Félix, Etlin La Cruz y la familia La Cruz completa, a Orlando Ubía, Carmen Barbosa, Hernán y Sandra Trinidad, y también a Luis y Rosaura Ramírez. Especialmente para ustedes he escogido esta canción. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Es bueno. Aleluya, sí, Señor. Se pasa de bueno. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme, Él me levantó. Él puso mis pies en la roca de los siglos, en la roca firme. Mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme, Él me levantó. Mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme, Él me levantó. Puso mis pies en la roca de los siglos, firme estoy. Él puso mis pies en la roca firme. En la roca de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios, Él es bueno y fiel. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Y solo faltan 9 minutos para terminar la transmisión de hoy. La transmisión fue muy rápido esta noche, pero vamos a finalizar como siempre con la palabra de Dios. Y esta noche, la palabra de Dios nos dice en Sofonías capítulo 3, versículo 17.
Sofonías capítulo 3, versículo 17. La palabra de Dios nos dice: el Señor tu Dios ha llegado para vivir en medio de ti. Él es tu Salvador poderoso, que siempre cuidará de ti. Él se regocijará en ti con gran alegría, te amará y no te acusará. No sé para quién la palabra de Dios es esta noche, pero es para alguien que está escuchando la transmisión de hoy. Pero quiero empezar con un ejemplo. Unos años atrás, caminando en el centro de la ciudad de Utrecht, evangelizando, estaba ahí una mujer. Una mujer estaba ahí y yo empecé a hablar con ella sobre Cristo. Y ella me dijo: Cristo no me ama. Él no me puede amar. Dios tampoco no me puede amar porque estoy viviendo en pecado. Lo sé, pero no lo puedo dejar. Porque no puedo cambiar. Es algo que es dentro de mí. Y yo pregunté: pero explícame tu situación. Y él me dijo: cada vez cuando ella encuentra con alguien que quiere hablar con ella sobre Cristo, las personas le dicen: pero tú estás condenado. Tú estás condenada porque tú estás viviendo en pecado. Y verdad, esa mujer como me contó que estaba viviendo en pecado sexual. Y en un momento yo le dije a esa mujer: te voy a contar algo que quizás no has oído hasta el día de hoy. Dios en verdad condena al pecado, pero Dios no condena a la persona porque Dios te ama. Y Dios te ama tanto que envió a su único Hijo, Cristo Jesús, al mundo para que cada quien que cree en Él sea salvado y puede recibir el perdón de pecado. Cristo vino al mundo para tomarte por la mano y transformarte en una nueva persona. Tu identidad esta noche no es una identidad que recibes de la comunidad. No es una identidad que recibes de la gente alrededor de ti. Tu identidad esta noche es la identidad que Dios te va a dar. Como esa mujer de la cual estaba hablando, esta mujer estaba viviendo en pecado sexual, pero Dios envió a su Hijo para que esa mujer pueda recibir perdón de pecado, para que esa mujer pueda recibir una nueva identidad, una identidad que Dios quiere para ella. En la Escritura podemos leer de la mujer que los fariseos atraparon en cometiendo adulterio y lastraron a esa mujer por el cabello y lo pusieron ante el pie de Jesús y dijeron a Jesús: esta mujer la hemos atrapado cometiendo adulterio, un gran pecado. Condena a esa mujer. Y Cristo dijo: el que no tiene pecado puede tirar la primera piedra.
y ninguno de los fariseos pudieron tirar la piedra porque realizaron que cada uno tiene un pecado o más en su vida. No es al hombre para condenar a una persona. Dios nos dice, tenemos que condenar. Escucha bien lo que estoy diciendo. Podemos condenar el pecado de uno, pero no es a nosotros, al hombre, para condenar la persona. Sí el pecado, pero no a la persona. El único que puede condenar a la persona es Dios. Y cada uno de nosotros al final del tiempo nos vamos a reunir enfrente del trono de Cristo, donde vamos a ser juzgados. Pues esta noche, mi mensaje para ti, quizás tú también piensas que Dios no te ama porque estás viviendo en pecado. Quizás esta noche tú piensas, no me puedo presentar enfrente de Dios. No me puedo presentar enfrente de su Hijo, Cristo Jesús, porque estoy viviendo en pecado. Quizás esta noche, en cada parte donde tú vas, el hombre, la gente de la comunidad quieren definir tu identidad. Pero esta noche no es al hombre para condenar a una persona y no es al hombre para definir la identidad de un otro. Esta noche Cristo te está esperando y solo Cristo te puede dar una nueva identidad. ¿Y sabe lo que Cristo hace? Cristo te va a lavar con su sangre preciosa, hacerte completamente limpio. Él te va a borrar tus pecados. Él te va a tomar por las manos. Y Él, si abres tu corazón y si dices, sí Señor, transfórmame, cámbiame, Él te va a dar una nueva identidad. Vas a ser una nueva persona esta noche. Por esta noche te quiero invitar para que tomes a Cristo en tu vida y en tu corazón. Solo basta con decir, Señor Jesús, esta noche abro mi corazón. Esta noche me humillo ante de ti. Cámbiame. Estoy listo, estoy dispuesto para que tú me cambies y me des una nueva identidad. No voy a escuchar más al mundo, pero voy a seguir a ti. Voy a escuchar solamente a tu voz en mi vida. Gracias, Señor Jesús, por tomarme por la mano y cambiarme y darme una nueva identidad. Esta noche, si tú eres esa persona, te invito para orar conmigo. Una oración muy corta. Solo tienes que decir, Señor Jesús, me presento ante ti y te pido, Señor Jesús, que me perdones y que me des una nueva identidad. Dame un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Cámbiame en una nueva creación. Y te doy gracias. Y desde este momento te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para tomar contacto con nosotros. Y si quieres más información sobre el amor de Cristo, cómo seguir en el nuevo camino que Dios abrió para ti, toma contacto con nosotros. Estamos aquí preparados para recibirte, para darte información, para guiarte, para caminar contigo.
No tienes que caminar solo por el camino que Dios abrió esta noche para ti. Vamos a caminar junto a ti, tú y nosotros. Gracias por sintonizarnos esta noche. Mañana por la mañana mi hermano Cedric Solellana continuará con la transmisión en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Serán las 5 de la mañana en Latinoamérica y en el Caribe. Gracias por sintonizarnos y si Dios permite estaremos el próximo lunes de nuevo con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Y vamos a finalizar con esta canción y lo que concierne a mí. Chao, chao, chao. Hasta la próxima semana. Cuídense y que Dios le bendiga. Después de tanto tiempo